Bueno, realmente Chris es muy exagerado de que yo hice todo eso, no es cierto. O sea, lo hicimos juntos y lo hicimos un equipo grande, Jorge Soberón, mucha gente que justo construimos muchas de estas ideas, ¿no? Y bueno, llevamos como 14 años colaborando y lo hacemos incluso cotidianamente porque actualizamos los portales, la taxonomía, es un trabajo de mantenimiento que hacemos nosotros junto con ellos, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar de cómo estamos utilizando eBird en México, a ver, aves, de manera aplicada. Entonces voy a dar unos ejemplos de los usos que hacemos de la información y luego un ejemplo de cómo lo estamos aplicando con la gente. Bueno, esto ya está muy platicado aquí, la importancia de la investigación participativa y el papel de los científicos ciudadanos y yo creo que a partir de que eBird empieza a ser cada día más popular en 2007, pues se reconoce la importancia de esto y cómo cada vez se va a volver más importante. Pero, ¿para qué se usa esta información? Ahorita Chris les habló casi de lo último que se está haciendo, ya con los niveles de millones de datos en las bases y cómo se están buscando maneras de interpretar esa información, visualizarla y convertirla en datos que nos permitan hacer predicciones y otro tipo de cosas más científicas desde el punto de vista formal. Pero bueno, básicamente conocer y entender la distribución de las especies, la migración, para, por ejemplo, establecer relaciones especies-hábitat, para registrar variaciones en el número, productividad, sobrevivencia y otro tipo de parámetros demográficos, evaluar el impacto de actividades humanas en el ambiente, por ejemplo, especies indicadoras, ayer hablábamos un poco de eso, generar conocimiento y modelos para conservar la naturaleza, meter políticas públicas fundamentadas en ciencia. Muchas veces los que hemos trabajado por ahí está mi compañero argentino que creo que trabaja en el gobierno, estás en el área federal, ¿verdad? Tomando decisiones y muchas veces no hay información para tomar decisiones. Estas herramientas nos dan al menos una pista de por dónde podemos hacer las cosas sin hacerlas sobre las rodillas. Entonces, bueno, por ejemplo, estudiar la migración, ya Chris les dio algunos ejemplos aquí. ¿Dónde está el botoncito del verde? Pues estudiar distintos momentos de la migración, ustedes ya vieron esta, ahorita les voy a mostrar otra, pero podemos focalizarnos en trabajar en la época reproductiva, qué pasa durante la migración, ahora en escenarios de cambio climático, cuando se desfasan procesos fenológicos como la producción de flores o de frutas con la migración, ¿qué está pasando? ¿Está afectando eso a las aves o no? Ayer hablábamos, Chris y yo, de un ejemplo del painted bunting, de Passerina ciris, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos saber si el problema de una población, de una especie que está decreciendo a tasas alarmantes, es una ave muy bella, tiene que ver con desarrollo inmobiliario en las áreas de reproducción en Estados Unidos, o es en las áreas de tránsito durante la migración, o es la captura para comercio de mascotas en México? Ese tipo de cosas las podemos estudiar utilizando estas herramientas. Entonces, bueno, Chris también ya nos había presentado la hipótesis de trabajo, eso es muy importante. Ayer parecía que naturalista sirve para todo, pues no, no sirve para todo, sirve para documentar en dónde están las especies, cuándo, muy parecido a lo que hacemos con eBird. Entonces es muy importante tener una escala. Si de veras queremos hacer ciencia ciudadana, necesitamos tener preguntas, necesitamos tener hipótesis para poder responder preguntas, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Bueno, entonces ahora sí les voy a hablar de eBird en México. Metí esta a propósito porque creo que una cosa que ha servido muchísimo, y es una historia muy bonita, porque cuando Chris y el equipo de trabajo en Cornell empezó a hablar de hacer una aplicación para facilitar el trabajo, porque siempre una limitante, ya también se habló acá, es el acceso a internet. Pero también muchas veces nuestros científicos ciudadanos son campesinos y no tienen una computadora en su casa, no tienen. Entonces, desarrollar una aplicación era algo, o un aplicativo, como dicen en Sudamérica, era una cosa súper importante. Ahora, hace poquito hicimos una encuesta con los monitores comunitarios y decimos, ¿cuál es su principal problema para meter información en eBird? No, pues acceso a internet, ¿no? A ver, levanten la mano el que no tenga un smartphone. Todos tenían smartphone, menos uno, como 60 personas, ¿no? Entonces todos tienen cierta conectividad, no todo el tiempo, pero todos tienen cierta conectividad, así que y dentro de 10 años todo el mundo va a tener acceso a internet. Eso es importante. Y esto ha ayudado muchísimo. La anécdota divertida es que creo que inicialmente la idea era que esto fuera de paga, ¿no? Y bueno, una de las cosas que aprendimos es que fue buenísimo desarrollarlo, igual que Merlin, que es una herramienta de identificación de especies, que se distribuyeran de manera gratuita y ha sido un éxito brutal, rotundo. Bueno, entonces ahora
uno puede, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Uno puede subir los datos, salir a caminar y vas con tu teléfono ya subiendo todo, ¿no? Dicen que estamos atentando contra la buena costumbre de tomar notas en una libreta, pero pues puedes hacer siempre observaciones directamente en tu aplicación. Bueno, algunos ejemplos de la aplicación ciudadana, ya que les mostró el otro ejemplo, este es una golondrina. Estos son unos modelos que Cornell empezó a desarrollar, modelos muy complejos que se desarrollan a partir de datos y que te dan idea de cómo se comporta la migración de esta especie. Fíjense lo que pasa aquí. Prácticamente siempre hay. O sea, hay algo extraño ahí, ¿no? Pero este tipo de simulaciones te permite generar nuevas preguntas también, ¿no? Ahora esto lo puedes bajar a la escala apropiada y ver, por ejemplo, el impacto potencial de una planta eólica, ¿no? Que nos preocupa que haya colisiones. O sea, baja esto a la escala adecuada y puedes hacer otro tipo de interpretaciones. Esta es una cosa que voy a mostrar rápido. Este es un mapa muy viejo de los primeros que hicimos cuando empezamos a plotear todos los registros que había en IBERT. Aquí había como 1 millón y cacho. Y lo que hicimos fue una cosa que se llaman mapas de completitud. Si divides el país en cuadritos de 1 grado decimal, entonces los rojos es donde está cerca del 100% de la riqueza de especies esperada. Los azules son donde habría muy pocos, pero cuando tú empiezas, aquí es medio grado, a hacer la lupa más potente, te das cuenta de que empiezan a aparecer huecos, ¿no? Ahora hay menos, pero lo que quiero dar es la idea de cómo esto nos permite observar de una manera muy sencilla dónde nos falta hacer investigación, dónde tenemos que tomar datos, dónde tenemos que formar grupos de observación y demás, ¿no? Las hemos usado también para cosas bien gráficas, como por ejemplo es un libro que publicamos en el 2015 de los colibríes de México y Norteamérica. Esta es una ficha de una especie, como están presentadas en el libro, y pusimos estos mapas que desarrollamos en Conavio utilizando información de IBERT a partir de los mapas de distribución potencial de NatureServe. Ya ampliado el mapa, aquí ves unas cosas muy interesantes. Aquí también es información viejita, pero lo que tienes aquí son los sitios, es una especie migratoria, este es el área de invernación, estas son áreas de tránsito y se reproduce en toda la zona naranja. Lo que está alucinante es esto, todos estos son registros válidos de la especie. Es una especie que es claramente del centro oeste de Norteamérica. ¿Qué anda haciendo acá? No sé. Pero son preguntas interesantísimas. Probablemente cambio climático es algo que, yo creo que esto es algo que las especies hacen siempre, están tratando de dispersarse. Y antes esto para que saliera, ahora lo vemos prácticamente en tiempo real. Antes tenía que salir el investigador, tomar la foto, hacer el paper, que se lo aceptaran, bla, 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 bla. Y nunca veía. Ahora esto lo ves en tiempo real, es una maravilla. Perdón. Bueno, otras aplicaciones, así nada más para mencionarlas, que es cómo usamos la información en Conavio de manera cotidiana. Hay muchas consultas del público, lo mismo se escribe un niño de una escuela en Chihuahua o un secretario del ambiente de un estado o un profesor, en fin. Las utilizamos, por ejemplo, para analizar evaluaciones de impacto ambiental cuando nos consultan, para hacer listas de especies por estados, municipios, parques, áreas naturales protegidas, modelos de distribución, análisis gap, análisis de estacionalidad. Preparamos mapas como el que les mostré para sitios web y para libros rojos, proyectos de monitoreo, que los voy a hablar al final, Corredor Biológico Mesoamericano, para la Dirección General de Vida Silvestre, para la propia Comisión de Áreas Naturales Protegidas, para cosas de cambio climático, hay unas cosas muy interesantes que se están haciendo con estos datos, inventarios de especies, evaluación de especies en riesgo. Antes no había nada de información, dice, bueno, pues parece que esta anda medio flojona en esta región, entonces hay que ponerle un score alto. Ahora tenemos mucho mejor idea de la distribución y de la frecuencia con la que aparecen en las áreas donde se distribuyen, así que tenemos una opinión mejor informada de lo que está pasando. Esta país se lo robé a Cris, aquí está, y nada más es para mostrarles un poco quién más usa esta información. Yo ahorita les di ejemplos del tipo de cosas que hacemos en Conavio con los datos, pero aquí pueden ver digamos, quiénes son los usuarios, ¿no? Académicos y estudiantes, para fines comerciales, para propósitos genéricos y el público en general, quiero decir,
ONGs y gobiernos son usuarios importantes, ¿no?, de estos datos. Estas son estadísticas que el laboratorio ha compilado, un poco para saber quién es nuestra audiencia, ¿no?, quiénes son los usuarios de información. Y un poco para saber en qué se usa, pues se usa mucho para cosas de modelos de ecología, para cosas de estadística y ciencias de la computación, están desarrollando estas herramientas que les mostró ahora Cris, crowdsourcing y ciencia ciudadana para fines generales, ¿no? Bueno, ya no sé cómo voy de tiempo, pero… ¿Bien? Ok, entonces me voy a relajar, ok. No tanto. Bueno, esto es lo que les quería mostrar en realidad, que es un ejercicio que hemos estado haciendo ya por varios años en México. Es una idea que empezó con un proyecto que financió el Banco Mundial que se llamaba Manejo Integrado de Ecosistemas. Se identificaron áreas de alto interés para la biodiversidad, con poco nivel de desarrollo económico, en donde había prácticas productivas muy poco amigables con el ambiente. Y la idea es muy sencilla. Dijimos, ¿qué nos pueden decir las aves antes, durante y después de una intervención que tiene como propósito modificar las prácticas productivas para hacerlas más sustentables o para hacerlas más amigables con la naturaleza? Entonces tenemos una línea base, estas son las especies que hay, vamos a involucrar a las comunidades locales en la toma de datos, vamos a usar la plataforma de eBird y vamos a ver si encontramos diferencias con el tiempo. Obviamente es multifactorial, pero esto es una forma de generar indicadores de si este objetivo general del MIE, el manejo integrado de ecosistemas, que era hacer sustentable la producción en regiones de alta importancia para la biodiversidad, se podía medir verificando, por ejemplo, riqueza y abundancia de especies, ¿no? Parámetros básicos de ecología. Bueno, después esto evolucionó, terminó el MIE, alcanzamos a crear las redes y en algunos casos se interrumpió el monitoreo, algunos siguen pajareando, pero solamente están haciendo monitoreo de presencias. Y luego el proyecto se movió hacia los corredores biológicos. Aquí está la idea básica alrededor de la cual se creó el proyecto de corredores, que era, tienes dos áreas naturales protegidas y tú tienes un corredor donde hay todo tipo de usos. Entonces queríamos saber si algunas de estas actividades productivas sustentables ayudaban a mantener la conectividad entre estas áreas. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Pues monitorear en las áreas protegidas y en el corredor, para ver si había cambios a partir otra vez de la forma en la que nosotros impactamos el ambiente, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de corredores en los que estuvimos trabajando aquí en Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur, la selva Maya y Zoque, Siancán, Calakmul, la costa norte de Yucatán, ¿no? O sea, ahí tenemos gente trabajando, tomando datos. Ahora, ¿por qué monitoreo comunitario? ¿Por qué con las comunidades rurales? Bueno, pues ellos deciden directamente sobre los recursos, el gobierno hace políticas públicas, pero los que toman las decisiones ahí son ellos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, esta idea de que las aves son buenos indicadores de conservación y sustentabilidad, el monitoreo asociado a prácticas productivas, o sea, tenemos una pregunta concreta, está habiendo cambio, las aves responden a lo que estamos haciendo. Y una cosa muy importante, ¿no? El empoderamiento y la repercepción de su territorio, además de una actitud de corresponsabilidad. O sea, ahí están las aves, nos gustan, qué bonitas, pero en el momento en que se involucran con ellas, se vuelven corresponsables y empiezan a cuidarlas. Bueno, esto es para mostrarles que en esta segunda fase, empezamos en 2008, pero con los corredores biológicos, lo que ven aquí son, no se ven hasta como fuera de foco, pero cada bolita significa una cadena productiva, que puede ser agrosilvopastoril, cacao, café, ecoturismo forestal, miel. Es decir, lo que hicimos fue empezar a monitorear aves asociados a prácticas productivas en el campo, ¿no? Con la idea esta de que a largo plazo, que ese es otro tema, pudiéramos ver si se mantenían las especies, si regresaban especies más demandantes de hábitat o si podíamos percibir algunos cambios. El objetivo obviamente es generar información de calidad para evaluar los impactos de los sistemas productivos sobre la biodiversidad, utilizando a las aves como especie, como grupo indicador, ¿ok? Conformar una red de monitoreo comunitario de aves, monitorear especies de aves indicadoras, conocer los impactos de los sistemas productivos y promover que en la lógica del manejo adaptativo podamos decir, a ver, esto realmente le está yendo peor a las aves o no estamos detectando ningún cambio, pero la idea es que con esa información puedas mejorar tu práctica. Entonces alguien preguntaba ayer que, en el centro que cómo
¿cómo se hacía para expandir más todavía estos esfuerzos, ¿no? Pues hay que invertirle, ¿no? Entonces una parte tiene que ver muchísimo con capacitación, trabajar con la gente, formamos un grupo de capacitación y nos fuimos a trabajar con ellos, enseñarles desde ver aves, nociones de monitoreo, de técnicas de campo y practicar mucho, ¿no? Aquí están algunas fotos de lo que vemos con ellos. Desarrollamos un manual que está en internet, está en un PDF, es descargable gratis, por supuesto. Se les proporcionó equipo básico, binoculares, guías de campo, y la lógica era hacer una capacitación de introducción, un refuerzo y luego una de seguimiento, con grupos de 10 o 12 personas. ¿Por qué se apaga? Bueno, y más o menos la lógica de esto es, pues ellos observan, toman datos en sus libretas, las ponen en un formato que nos permite subirlos a la computadora, hacer un proceso de revisión y luego se van a ver aves y regresan. Y la idea es que la información les regrese a ellos. Es muy sencillo. Y bueno, la otra cosa es que muchos de estos monitores se volvieron capacitadores también, que eso es algo que puede ser muy útil para el naturalista también. Y son muy orgullosos, bueno, Ceci es un muy buen ejemplo también de monitora capacitadora, has dado cualquier cantidad de cursos. Pero esta gente, incluso a veces no podemos ir, dicen, ayúdanos en cofre de perotes, sí, yo voy, ¿no? Y ellos van y dan el curso, están perfectamente. Y así se expandió la red, ¿no? Ha ido creciendo muchísimo. Hoy en día, así formalmente hablando, tenemos 593 monitores capacitados y equipados, ya trabajando. Esto se ha hecho en más o menos unos 8 años. Estamos en 14 estados y en alrededor de 127 comunidades. Están tomando datos cotidianamente. La razón principal de todo esto es que tiene sentido para ellos y la segunda es que les encanta hacerlo. Eso es muy importante porque todo este trabajo es voluntario. El daño colateral de esto es que se generan procesos de investigación, se genera conocimiento, se produce empoderamiento, hay mejor manejo, sensibilización, más cohesión social. Se empezaron a hablar de certificación, por ejemplo, de la producción de café, se ha promovido el ecoturismo, algunos de nuestros monitores ahora son guías profesionales, y la convivencia que es muy importante. Por supuesto, la vinculación con otros sectores. Y una cosa que aprendimos en el camino fue que era importante juntar a la gente que trabaja con nosotros. Y empezamos a hacer, desde 2012, reuniones de monitores comunitarios. Y aquí ven cómo ha crecido la red. No son todos, obviamente, pero son como representantes de las regiones. Chinantla 2012, Los Tuxtlas en 2013, el Tacaná en 2014. Esto fue en Oaxaca hace 3 años. Este es el del año pasado, perdón, antepasado, en Valladolid, en Yucatán. Y fue hace 2 semanas, en Chetumal, más de 150 personas y una cosa maravillosa, porque hay todo un sentido de pertenencia, de que estamos haciendo algo juntos. Bueno, no sé, no lo puedo escribir, es realmente conmovedor y emocionante porque es un esfuerzo colectivo muy, muy bonito. Otra cosa importante es que pues, también hay que generar publicaciones, tanto de divulgación como publicaciones serias con el trabajo que haces. Publicamos un libro sobre experiencias de monitoreo participativo en México, artículos con ejemplos específicos. Este está hecho con las experiencias de los monitores. Ellos prepararon sus artículos, los editamos, los pusimos en un libro y Conavio lo publicó hace unos años. Ahí. Otra cosa importante, ya casi acabo, Gael, es el uso de las redes sociales. O sea, aquí también, ayer, ya en Facebook ya no se ve esto. Ahora tienes que meterte a otro lado. Entonces dejé esta, que es como de hace 3 años, pero la red de monitoreo comunitario de aves en la colonia tiene 11,000 seguidores. Entonces no somos 600, somos más de 10,000, de gente que está metida con esto. ¿Qué más queremos hacer en el futuro? Bueno, empezar a trabajar con objetivos de especies y hábitat, trabajar aspectos de integralidad, de conectividad y de funcionalidad. No me da tiempo de explicarlo. Pero quizás el siguiente paso más importante es empezar a hacer monitoreo sistemático, con protocolo. No nada más tomar datos, bueno, aquí vi un trogón, está bien. Sino hacerlo con réplicas, con una metodología, y ellos están más que dispuestos a aprender la técnica y aplicarla. Entonces, si tengo preguntas, por ejemplo, de cuál es la importancia del sur de la península de Yucatán o del norte de Guatemala para la solvencia invernal de una especie de ave migratoria, podemos hacerlo. Me faltó decir que en el último encuentro de monitores vino gente de Colombia, vino gente de Costa Rica, vino gente de Guatemala y vino gente de Belice. Así que el modelito de la red
empieza a expandirse hacia el sur, lo cual nos tiene muy felices a todos, la verdad. Bueno, entonces, monitoreos sistematizados, ya tenemos el manual, el primer borrador, espero, Carlos, que lo publiquemos este año, aunque sea en PDF. Sí, ya sé. Bueno, también empezar a desarrollar capacidades para analizar datos. Y un siguiente paso, una cosa que previo, se me acabó el tiempo, es esto, ¿no? O sea, esta vez les hicimos una encuesta y les preguntamos quién estaba metido en actividades de conservación en sus comunidades y varios dijeron yo. Entonces lo que queremos hacer es estimular que ellos se involucren en resolver retos de conservación a nivel de sus comunidades. Ya no me da tiempo de ver esto, pero ahí está. Hicimos esta página que es ABCMX, que puedes preguntarle casi cualquier cosa de cualquier ave mexicana. Tenemos planes para expandirlo a Centroamérica, o sea, prestar la plataforma, por ejemplo, a la UCR, y que ellos pongan las tablas de mapas que tienen esos objetivos. Está ahí, que me encanta porque es el futuro. Son niños yucatecos. Muchas gracias.